Y ahora vamos a hablar de un tema de salud muy importante porque el hígado se puede llenar de grasa por la cantidad de azúcar que ingerimos, dulces, galletas, gaseosas, pero también haber tenido hepatitis A o B nos puede perjudicar. Vamos a ver que curarse del hígado no es tan difícil. Para eso nos acompaña acá la doctora gastroenteróloga Alejandra Ochoa, que nos va a recomendar algunas cosas para poder, ¿verdad?, curarnos de ese hígado graso. Por ejemplo, bienvenida doctora, las gaseosas, las papas fritas, todas estas frituras, ¿verdad? ¿Cómo van dañando el hígado? Sí, bueno, básicamente sí se sabe que hay ciertos alimentos que no son beneficiosos para el hígado. Por ejemplo, todo lo que son grasas saturadas, como decía muy bien Alejandro, comidas fritas, comidas empanizadas, todo lo que es algunos cortes de carne, como por ejemplo el chicharrón, por ejemplo la costilla, ¿verdad?, que tiene alto contenido de grasa, la mantequilla, la natilla, todos estos son alimentos altos en grasas saturadas. Y luego tenemos alimentos que son ricos en azúcares, como son los dulces, los postres, las galletas, todo lo que tenga crema, todo lo que tenga azúcar añadido, todos estos alimentos, las gaseosas con azúcar, los refrescos, todos estos son alimentos con alto contenido de azúcar, y junto a también las grasas saturadas son pues alimentos que pueden impactar negativamente en el hígado. Doctora, las personas que han sufrido de hepatitis A o B tienen riesgo de enfermarse del hígado. Bueno, vamos a ver, las hepatitis virales, como bien dices, hay varias hepatitis virales, específicamente la hepatitis A y hepatitis B, sí pueden producir cierto daño en el hígado, pero hay que recalcar una cuestión importante. Digamos, la hepatitis A solamente puede producir daño agudo, es decir, se inflama el hígado, la persona se pone amarilla, tiene un montón de síntomas, pero así como viene, se va. O sea, es una enfermedad totalmente autolimitada, es decir, no se cronifica a largo plazo, no va a producir un daño más crónico o severo en el hígado. O sea, es una enfermedad que se autolimita sola. Luego, la hepatitis B, en un porcentaje pequeño, menos del 5%, en los adultos, se puede cronificar, es decir, ya producir un daño crónico, inflamación crónica, incluso riesgo de cirrosis hepática si no la tratamos a tiempo. Doctora, los alimentos verdes, los vegetales, favorecen al hígado, más bien. Por acá tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Ok, sí. Se ha visto, bueno, se han estudiado diferentes tipos de dietas, diferentes tipos de alimentación en lo que respecta al hígado graso, y la dieta que un poco más se ha estudiado y que más evidencia tiene es la que llamamos dieta mediterránea, ¿no? La dieta mediterránea, básicamente el ejemplo es ver esta mesa, ¿no? Es una mesa llena de vegetales de diferentes colores, de diferentes texturas. También tenemos diferentes tipos de frutas de diferentes colores y texturas. Entonces, tanto vegetales como frutas variados, esa es como la base fundamental de la dieta mediterránea, aparte de la proteína, ¿no? No solo sería una dieta vegetariana, sino que también deberíamos incluir proteína en la dieta, preferiblemente proteína blanca, digamos, pollo, pescado, idealmente el pollo sin la piel o que no sea frito, sino un pollo a la plancha, pollo hervido. Es decir, cocinar con menos grasa. Con menos grasa, exactamente. Y igual que los pescados, digamos, evitar todo lo que sea empanizado, sino más bien a la plancha o hervido, digamos. Esa sería como la mejor recomendación en cuanto a la cocción. También el ajo y la cebolla, por ejemplo. El ajo y la cebolla, bueno, forma parte. Sí se ha visto como que el ajo tiene ciertas propiedades antiinflamatorias, entonces se ha hablado un poco del ajo que puede ser antiinflamatorio. Sin embargo, específicamente para el hígado, o sea, como que no hay estudios que hayan estudiado directamente el ajo en el hígado graso, pero sí es como del total, ¿verdad?, lo que respecta a la dieta mediterránea, el ajo es parte de esta dieta, entonces sí es recomendable incluirlo dentro de lo que llamamos dieta mediterránea. ¿Qué podría ser un platillo típico dentro de esta dieta? Sí. Bueno, el plato típico de la dieta para el hígado graso, yo siempre le digo a mis pacientes que del plato, la mitad, o sea, el 50% del plato deberían ser vegetales, idealmente vegetales verdes, como les decía, de diferentes texturas y colores. Un cuarto del plato la proteína, idealmente, como decíamos, proteína blanca y magra. También se puede introducir carne de res, pero sí que sea baja en grasa, ¿verdad? Idealmente carne molida con 95% de proteína magra. Eso sería un cuarto del plato, y luego tenemos el otro cuarto que sería el carbohidrato, ¿verdad? No debemos olvidar que tampoco nos vamos a restringir completamente de carbohidratos. Entonces, en cuanto al carbohidrato, podríamos elegir una opción de arroz integral, o podemos usar papa cocida, algún grano, leguminosas como frijoles, un poquito de arroz. Este sería el otro cuarto del plato. Y luego una mínima porción de grasa. Entonces, en cuanto a dieta mediterránea para hígado graso, idealmente preferimos usar aceite de oliva
extra virgen es lo que más se recomienda. ¿Sí? Perfecto. Doctora, y ahora que nos mencionaba, ¿verdad? Dentro de los alimentos verdes, para hacer, por ejemplo, en batido, ¿cuáles son los que más nos funcionan? Vuelvo a caer en lo mismo. No hay como un alimento específico para hígado graso, como que yo diga, bueno, este alimento verde, en general todos son beneficiosos y eso va a depender mucho de los gustos, yo creo, de cada persona, ¿no? Pero bueno, hay variedades, ¿no? Podemos utilizar manzana verde, podemos utilizar apio, un poquito de piña incluso, como para darle un poco de sabor, un poquito de jugo de naranja y, digamos, la mezcla en cuanto al contenido total del batido verde realmente es como a gusto del consumidor, por decirlo de alguna forma. Sí, doctora, estamos ahí en el Facebook Live y nos pregunta Ale que si tiene que ver el exceso de gases con el hígado graso. No, o sea, los gases de la gaseosa, no sé si se refiere a eso o gases... Gases, me imagino, gases intestinales. No directamente, o sea, el hígado graso, bueno, eso es importante saberlo, el hígado graso es una enfermedad que no produce síntomas, es totalmente silenciosa, entonces realmente si no la sospechamos porque el paciente tenga alguna otra enfermedad metabólica como es el sobrepeso, la obesidad, diabetes, problemas de lípidos en sangre, etcétera, ahí es cuando debemos sospecharla porque el paciente no tiene síntomas. Ya síntomas de gases, distensión abdominal, incluso dolor abdominal, realmente no se relacionan directamente con el hígado graso. Podrían atribuírsele más bien a otros... A otra enfermedad, sí, ahí habría que investigar bien. Entonces en sí no hay como síntomas, ¿verdad? O alertas que la gente pueda ir detectando para ir a hacerse esos exámenes. Sí, definitivamente es el médico y bueno, y el paciente también de forma responsable, nosotros debemos sospechar la enfermedad en personas de riesgo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas personas que pueden tener riesgo de hígado graso? Como te decía, las personas que tienen obesidad, sobrepeso, que tienen algún factor de riesgo cardiometabólico, que ahí es donde entra la hipertensión arterial, problemas de lípidos en la sangre, diabetes o resistencia a la insulina, etcétera. Son todos estos pacientes en los cuales nosotros deberíamos buscar activamente el hígado graso y no esperar a que ya debute ya con una enfermedad más avanzada. ¿Cuáles son los exámenes? Los exámenes que debería hacerse la gente, ¿verdad? Principalmente para detectar esta enfermedad, ¿verdad? Sí, bueno, principalmente el examen que está más generalizado, el que se utiliza de rutina, es el ultrasonido abdominal, ultrasonido de abdomen superior, que eso es una sonda, ¿verdad? Como el que le hacen a las embarazadas, siempre yo les digo esto a los pacientes, es un estudio indoloro que no produce radiación, que es muy seguro, que tiene un precio bastante accesible para la población y que lo que permite es ver a través de una sonda las características del hígado. Entonces eso nos puede dar una estimación a ver si el hígado tiene grasa o no. Y eso además lo debemos complementar con laboratorios de sangre, donde debemos incluir además bioquímica hepática para ver cómo está la parte, si hay algún grado de inflamación o no, y además todo lo que es el perfil metabólico de niveles de azúcar, de lípidos, ácido úrico, etcétera. Doctora, ¿qué papel juega la genética, por ejemplo, la herencia en el hígado graso? Si mis papás o mis abuelos o tengo tíos familiares con este problema, soy propenso también a... Sí, bueno, de hecho, esto ya es un tema como que cada vez se viene hablando un poco más de la importancia que juegan algunos genes. De hecho, sí se han determinado ciertos genes específicos que incluso en zonas hispanas, en Latinoamérica, la prevalencia es bastante alta en comparación con otras latitudes como Europa o Estados Unidos. Y sí se ha visto que hay ciertos genes que pueden favorecer la entrada de grasa al hígado, por decirlo de una forma general. Y aquí muchas veces vemos hígado graso en personas delgadas, por ejemplo, que no tienen sobrepeso, que no tienen factores de riesgo cardiovasculares y que de repente te llegan con hígado graso a la consulta. Entonces ahí es cuando uno piensa que el rol genético tiene importancia, pero también aquel paciente que metabólicamente no está muy bien también puede tener riesgo genético. Y no es una herencia directa, o sea, no es como que si mi mamá tiene hígado graso, sí o sí mi hijo lo va a heredar, o sea, no es una herencia totalmente así directa, pero sí hay como más riesgo. Las personas, por ejemplo, que tienen diabetes, ¿verdad? ¿Podrían desarrollar el hígado graso o más bien es al revés? Bueno, aquí es como decir, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? Sí. Entonces, digamos que las personas con diabetes, en diferentes estudios epidemiológicos, se ha visto que hasta un 70% pueden llegar a tener hígado graso. O sea, si nosotros vemos un paciente diabético en la consulta, ese paciente
tiene un riesgo del 70% de que tenga hígado graso, es bastante alto. O al revés, aquel paciente que yo empiezo a ver por hígado graso, porque llegó, porque se hizo un ultrasonido y le vieron el hígado graso, yo lo empiezo a investigar y puede que tenga diabetes y no lo sabía, por ejemplo. Entonces al revés pasa. Ahora bien, lo más plausible, lo más probable es que la causa del hígado graso sea la diabetes, o sea, la diabetes por un asunto de resistencia a la insulina. Eso favorece la acumulación de grasa en el abdomen y en diferentes áreas del cuerpo, y grasa visceral, y ese exceso de grasa termina acumulándose en el hígado y ya produciendo el daño. Entonces, si me preguntas, creo que la diabetes tiene un papel más fuerte como causa que si fuera al revés. Exactamente, como una consecuencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctora Alejandra Ochoa, gastroenteróloga, ya saben todas las recomendaciones para ir bajando